Hola mis queridos y queridas estudiantes de Introducción al Cálculo. Hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre las identidades trigonométricas y cómo las podemos trabajar, así también de las funciones sinusoidales, que son aquellas funciones que se parecen a la función seno o a la función coseno. Así que no esperemos más y comencemos con eso. Lo que intentamos hacer con nuestro apunte es deducir algunas fórmulas de adición y sustracción para seno y coseno. Pero verás que en realidad no es tan relevante la fórmula en que se deducen, sino más bien cómo las vamos a utilizar. Comenzamos justamente nombrando dos ángulos, un ángulo alfa y beta, para los cuales vamos a deducir la suma y la resta del seno y el coseno. En el primer caso, entonces, el coseno de la diferencia de ellos, es decir, el coseno de la resta entre alfa y beta, corresponde a la expresión que allí se encuentra. Es decir, el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo más el seno del primer ángulo por el seno del segundo. Y esa es la fórmula de sustracción para el coseno. De igual forma, somos capaces de deducir la fórmula para el seno, donde el seno de la suma de dos ángulos corresponde al seno del primero por el coseno del segundo, más el seno del segundo por el coseno del primero. Y esa es la fórmula de la adición para el seno. Junto a ellas encontramos varias otras identidades. ¿Cuáles son estas? Son primero la resta o la diferencia de dos ángulos en seno, la suma de dos ángulos en coseno, la tangente de la suma de dos ángulos y la diferencia de ángulos también en la tangente. El seno de 2 alfa, la cual se conoce como la expresión para el seno del ángulo doble, y el coseno de 2 alfa, la cual es la expresión para el coseno del ángulo doble. Esta tiene varias expresiones. Ahí está la primera, la segunda y la tercera. Y dependiendo de la situación será útil una o la otra. También están el seno y el coseno de los ángulos medios, donde aquí podrás observar que se encuentra un signo positivo y un negativo que debe ser seleccionado dependiendo del cuadrante donde se encuentre el ángulo alfa, recordando todas sin tacos, es decir, que todas en el primer cuadrante son positivos, luego el seno, luego la tangente y finalmente solo el coseno. Así, con ayuda de todas esas identidades, por ejemplo, tú podrías perfectamente calcular el valor exacto del coseno de 15 grados. ¿Cómo? Pues bien, puedes trabajarlo, por ejemplo, a contar del ángulo de 45 y el ángulo de 30 grados, los cuales son conocidos. Es decir, podemos hacer que el coseno de 15 grados es lo mismo que el coseno de 45 grados menos 30 grados. Y luego usamos la fórmula de la diferencia para el coseno, que es la que encontramos en esta sección. Y aquí entonces esto corresponderá al coseno de 45 grados multiplicado por el coseno de 30 grados más el seno de 45 grados multiplicado por el seno de 30 grados. Y todos esos valores tú ya los conoces, así que simplemente queda calcularlo. Luego comenzamos el trabajo con identidades trigonométricas. ¿Y qué es una identidad trigonométrica? Es básicamente una igualdad que siempre se cumple. Y entonces es posible demostrarlas. Y para demostrarlas hay una técnica. La técnica es que como es una igualdad podemos pasar del lado derecho y tratar de llegar al lado izquierdo, o al revés, desde el lado izquierdo y llegar al lado derecho. Pero hay un truco que te puede ayudar a hacerlo más fácil, y es que puedes trabajar ambos lados y llegar hasta un término en común, y también es una forma de demostrarlo. Pues bien, aquí tienes un primer ejemplo, donde buscan demostrar esa identidad. Para demostrar las identidades, nosotros recurrimos a las igualdades que antes habíamos listado, a todas estas que están aquí y las dos anteriores. Y con ayuda de ellas, entonces, podemos ir trabajando de forma de poder demostrarlas. Como decíamos, aquí nos han pedido demostrar esa que está allí. Por lo cual, tomamos el lado izquierdo y en el lado izquierdo dividimos por coseno cuadrado. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros podemos obtener en el lado derecho la expresión que necesitamos. Y ya está. Recuerda que siempre puedes usar la identidad fundamental. Y la identidad fundamental es que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es 1. En otro caso, por ejemplo, acá comenzaremos desde el lado derecho para llegar al lado izquierdo, dado que el lado derecho tiene mayor complejidad. Aquí entonces, para demostrar esta identidad, lo que hemos hecho es que comenzamos desde el lado derecho, tal como hemos dicho, y transformamos la tangente y la cotangente a términos de seno y coseno. Luego procedemos a hacer la suma de fracciones y usamos la identidad fundamental que está aquí presente, recordando que ese valor es 1. Y ya está. Entonces con ello procedemos a hacer la simplificación correspondiente, simplificando el valor de seno y el valor de seno, y esa expresión corresponde justamente a la secante. Ya está absolutamente demostrada esa identidad. Por último, para esta identidad que tenemos aquí, vamos a usar
el lado izquierdo y trataremos de llegar al lado derecho con ayuda de la fórmula para el ángulo doble o para la suma de ángulos. El coseno de 3x lo podemos escribir de esa manera, donde dada la suma de ángulos, la transformamos en esa expresión. Y luego escribimos la expresión para el coseno de 2x y para el seno de 2x, que están allí y allí correspondientemente. A contar de eso, hacemos el trabajo algebraico y finalmente concluimos la demostración de nuestra identidad. Y ya está. Como puedes ver, demostrar identidades es muy simple. Primero, porque sabes exactamente el resultado al cual debes llegar. Por tanto, si llegaste está correcto y si no llegaste está incorrecto. Es muy simple. Y lo segundo es que solo debes referirte a las identidades que ya conoces. Por tanto, deberás usarlas. Es importante entonces el manejo de las identidades, en particular de la identidad fundamental. Y ahora vamos entonces con la tercera parte. Las funciones de forma sinusoidal. Las funciones sinusoidales son aquellas que tienen esta forma, pero por lo general no se trabajan así, sino que se hace una pequeña transformación. ¿Sí? Como puedes observar, se ha agregado este factor y se ha dividido cada uno de los términos en ellos. A contar de eso, entonces, se comienza a hacer un trabajo algebraico que nos permite llegar a que la función puede ser expresada de esta manera. Con eso es mucho más simple identificarla. Para esta función tenemos una serie de valores. La primera es el valor a. El valor a corresponde a la amplitud y es la máxima altura hasta la que podrá llegar o la mínima altura hasta la que podrá llegar nuestra función. Ese es el valor a. Por tanto, podemos llegar amplitud hacia arriba o amplitud hacia abajo. Con ayuda del valor omega que aquí se encuentra, podemos encontrar el periodo de nuestra función, es decir, cada cuánto nuestra función volverá a comenzar. Como puedes observar, acá la función comienza a repetirse nuevamente. Pues bien, ese se calcula de esa manera. Y así podremos saber entonces cuál es el periodo o cada cuánto se repite nuestra función. Finalmente, con ayuda de omega y phi, podemos conocer el desfase, es decir, cuánto más hacia la derecha o cuánto más hacia la izquierda comienza nuestra función desde el valor original, recordando que la función seno comienza en el valor 0,0 y la función coseno comienza en el valor 0,1. Entonces, a contar de ello, podemos calcular el valor del desfase como esa expresión. Y así podemos saber si nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda. Tú puedes ayudarte de cualquier software que te permita hacer gráficos para entender cómo funciona el desfase, la amplitud y el periodo. Y para ello te he dejado dos ejercicios donde es importante que tú las grafiques y entiendas entonces su amplitud y su correspondiente periodo. Y bien, mis queridas y queridos estudiantes, eso es todo lo que deberíamos trabajar en relación a esto, las identidades trigonométricas y las funciones sinusoidales. Ahora es momento que comiences a desarrollar algunos de los ejemplos que tenemos en la guía y también trabajes los ejercicios que pronto estarán en tu plataforma. Por ahora, yo me despido y nos encontramos entonces en nuestra próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.